del día de hoy. Listo, entonces muy buenas noches para todos. Entonces vamos a dar comienzo a nuestra segunda webconferencia para el curso Sistemas Dinámicos del periodo académico 803 para el año 2026. Esta webconferencia forma parte de del momento de evaluación intermedia, es la primera actividad del momento de evaluación intermedia. Se denomina fase 2, identificación de características dinámicas del proyecto en el dominio del tiempo. Para esta actividad, vamos a empezar a hacer el desarrollo colaborativo. Las tres actividades del momento de evaluación intermedia corresponden a actividades colaborativas. Tienen un total de 85 puntos. Inicia hoy, martes 16 de junio de 2026. Tiene 2 semanas para su desarrollo. Finaliza el próximo lunes 29 de junio del 2026. ¿Listo? Esta actividad corresponde al resultado de aprendizaje número 1, que se denomina diseñar sistemas dinámicos en el dominio del tiempo a partir de sus principios físicos y características para interpretar su comportamiento dinámico. ¿Qué es lo que se busca con el desarrollo de esta actividad? Entonces, básicamente lo que se invita es a analizar un sistema dinámico a partir de un caso real, identificando sus variables, principios físicos y tipo de modelado. Diferenciar los sistemas en lazo abierto y lazo cerrado, justificando su clasificación con ejemplos, representar gráficamente ambos tipos de lazo y reflexionar sobre su comportamiento ante perturbaciones. De igual forma, construyen el modelo matemático del sistema dinámico en el dominio del tiempo y lo representan por medio de ecuaciones diferenciales ordinarias y espacios de estados. Finaliza su actividad con el informe, perdón, acá no es individual, sino es un informe colaborativo que integre los resultados de aprendizaje obtenidos en el desarrollo colaborativo. ¿Listo? Esta actividad está distribuida en una serie de pasos. En el primer paso, se invita a que cada estudiante lea y analice los recursos bibliográficos presentados en los contenidos y referentes bibliográficos de esta unidad e indaga sobre los tipos de modelado matemático de sistemas dinámicos. Hago la aclaración, acá no se está solicitando que entreguen nada. En el paso 1 es invitarlos a que ustedes hagan una investigación, lean y analicen lo que se requiere para entender el modelado de los sistemas dinámicos en el dominio del tiempo. No deben entregar nada de este primer paso. Luego pasamos al paso 2, que es analizar el problema planteado en el anexo 1, proyecto fase 2, ya ahorita lo vamos a ver, que ubica en la carpeta donde está la misma guía de actividades y que incluso se anexó al foro. Y como grupo colaborativo van a determinar los siguientes elementos de dicho proyecto. Tipo de sistema justificando su respuesta, variable de entrada, cuál es la variable de entrada, cuál es la variable de salida, principios y o leyes físicas que determinan el comportamiento de ese sistema, incluyendo las ecuaciones y unidades de medida y la relación de elementos que conforman el sistema. Acá quiero hacer una aclaración respecto a los principios y las leyes físicas que determinan su comportamiento. Para eso quiero mostrar primero el anexo 1. Entonces, este es el anexo 1 que les presenta un circuito RLC que está encargada de garantizar el correcto funcionamiento de una máquina dedicada al transporte de piezas de un lado de la planta a otro por medio de una banda transportadora. Este sistema se alimenta de una fuente DC de 9 voltios a 2 amperios. Entonces, esta fuente B1 es de 9 voltios a 2 amperios. Se requiere modelar el sistema para que el área de control pueda ejercer la acción correspondiente que garantice el correcto funcionamiento de la misma, para lo cual es importante tener en cuenta los siguientes datos. La resistencia R1, que es la resistencia que encontramos en serie a la fuente, tiene un valor que corresponde al número colaborativo del estudiante. Yo pertenezco al grupo colaborativo 50, pues mi resistencia R1 vale 50 ohms. Yo pertenezco al grupo colaborativo 1, mi resistencia R1 vale 1 ohm. ¿Listo? La resistencia R2, que se encuentra en paralelo a la bobina de L1, vale 10 ohms. La bobina o inductancia de L1 vale 7 henrios. El condensador C1 en serie R1 vale 5 faradios. La señal de entrada del sistema corresponde a la alimentación del circuito, que es una fuente de corriente continua, ya lo dijimos, de 9 voltios a 2 amperios. La señal de salida es el voltaje del condensador C1. Entonces, ya ustedes de ahí pueden sacar información que se está requiriendo en la guía. Y respecto al tema de los principios físicos, es un circuito RLC alimentado por una fuente de corriente continua. Por lo tanto, ¿qué leyes tengo que aplicar? Pues las leyes de análisis de circuitos. Entonces, recuerden un poquito cuando vieron el curso de análisis de circuitos que ustedes vieron que existe la ley de Ohm, que existe la ley de Kirchhoff.
Entonces, que Kirchhoff yo lo puedo trabajar por medio de leyes de corrientes o leyes de voltaje, según si yo quiero hacer un análisis por malla, si quiero hacer un análisis por nodo. Eso es lo que ustedes tienen que decir allí. Vamos a trabajar con la ley de Ohm. La ecuación de la ley de Ohm es esta. Vamos a trabajar con las leyes de voltajes de Kirchhoff y las leyes de voltaje de Kirchhoff dicen que la sumatoria de X, Y, Z es igual a X, Y, Z. Vamos a trabajar con las leyes de corriente de Kirchhoff y las leyes de corrientes de Kirchhoff dicen que las sumatorias de corrientes que entran a un circuito es igual o equivalente a X más Y más Z o X menos Y menos Z según corresponda. ¿Listo? No se está pidiendo que acá generen las ecuaciones, simplemente les dice aquí cuáles son los principios o leyes físicas que determinan su comportamiento. Es un circuito de RLC que está alimentado por una fuente de C, requiere de tales ecuaciones. Ya, ¿listo? La relación de los elementos que conforman el sistema, acá los tienen tanto en la gráfica como en la guía, entonces es invitación a que ustedes analicen el documento del anexo, ¿verdad? Listo, ese es el paso 2. Paso 3. Cada grupo debe dar respuesta a las siguientes preguntas. Son 3 preguntas sencillas. ¿Qué es un sistema de lazo abierto? Ustedes se supone que en el paso 1 investigaron, pues acá van a dar la respuesta ¿qué es un lazo abierto? Ahora, ¿qué es un sistema de lazo cerrado? Un sistema de lazo cerrado es listo. Y luego, ¿qué elementos definen si un sistema tiene lazo abierto o lazo cerrado? Yo puedo identificar rápidamente que es un sistema de lazo abierto o que es un sistema de lazo cerrado porque carece o porque tiene adicional estos elementos. Entonces, usted responder esas 3 preguntas. Luego viene el paso 4. Cada grupo propone... ¿Me colaboran con el micrófono, por favor? Gracias. Paso 4. Cada grupo propone 2 ejemplos de lazo abierto y 2 ejemplos de lazo cerrado, identificando 3 cosas de cada ejemplo. ¿Cuál es la entrada y la salida de cada sistema propuesto? ¿Existe retroalimentación? Y si existe esa retroalimentación, ¿cómo lo saben? ¿Y cómo responde el sistema ante un cambio o una perturbación? Entonces, yo pongo un ejemplo de un lazo abierto y digo que un lazo abierto es el semáforo inteligente que ustedes analizaron en la fase 1. Y es un lazo abierto porque, entonces dice, ¿cuál es la entrada y la salida de cada sistema? Entonces, la entrada de mi semáforo inteligente es, la salida de mi semáforo inteligente es. ¿Existe retroalimentación? ¿Cómo lo saben? Si yo estoy hablando de un lazo abierto, pues tendré la claridad de por qué respondo si la tiene o no la tiene. ¿Y cómo responde el sistema ante un cambio o una perturbación? Entonces, ustedes en la fase 1 me decían, una posible perturbación al semáforo inteligente era una tormenta eléctrica. O sea, lluvias torrenciales con tormenta eléctrica. Entonces, ¿cómo reaccionaría mi semáforo ante ese cambio o perturbación que me esté generando una tormenta eléctrica? Responderlo. ¿Listo? Paso 5. Acá quiero hacer mucho énfasis en esto. Utilizando una herramienta en línea como Jamboard, Canva, Miro, PowerPoint compartido o Google Slides para construir un diagrama comparativo de lazo abierto versus lazo cerrado, identificando entradas, procesos, salida, retroalimentación, si aplica y elemento de control, si aplica. ¿Listo? Es un diagrama comparativo, no acepto que me entreguen una imagen únicamente. Si estoy pidiendo que sean una herramienta en línea, tienen que anexar a la imagen el enlace de acceso a visualización de la misma. Profe, yo la hice en Canva, me comparten el dibujo, la imagen que ustedes descargan de Canva, más el enlace de visualización en Canva en línea. Acá también quiero hacerles énfasis. Son 1, 2, 3, 4, 5 integrantes en cada grupo colaborativo. Tienen que aparecer los nombres en la imagen y en la publicación. Tiene que aparecer el grupo colaborativo al cual pertenece. Listo, no solamente es anexar una imagen y ya, esta fue la imagen que yo hice. No, tienen que aparecer los nombres de los integrantes más el grupo colaborativo. ¿Listo? Paso 6. Como grupo colaborativo van a aplicar los principios físicos y matemáticos requeridos para obtener el modelo matemático del sistema del anexo 1, proyecto fase 2, por medio de las ecuaciones diferenciales que lo representan en el dominio del tiempo. Es decir, van a modelar matemáticamente en el dominio del tiempo ese sistema. Y no solamente es entregar las ecuaciones, es entregar el procedimiento a través del cual llegaron a esas ecuaciones. Paso 7. Bueno, y quiero aclarar, las ecuaciones son con editor de ecuaciones, no se pueden poner
fotos de un desarrollo de cuaderno. Tiene que ser en editor de ecuaciones. Paso 7. A partir del modelo obtenido en el dominio del tiempo, el grupo colaborativo representa el sistema por medio de ecuaciones en espacios de estados. Entonces, en el paso 6 se obtienen las ecuaciones diferenciales, en el paso 7 lo representan por medio de espacios de estados. En el paso 8 ya es organizar el documento. Entonces, dice, al finalizar las actividades anteriores, cada grupo colaborativo debe elaborar un informe escrito con los siguientes elementos. Portada, introducción con 3 párrafos, dice que debe llevar cada párrafo. El desarrollo que incluye los resultados de los pasos 1 al 8, en realidad son del 2 al 7. Conclusiones, destacando los principales aprendizajes, reflexiones y resultados obtenidos a lo largo de la actividad y referencias en formatos APA séptima edición. ¿Listo? Eso es lo que se está solicitando en esta actividad. ¿Alguna pregunta respecto a la guía, a las actividades presentadas en la guía, o es claro? Para mí es clara Vale, la muchas explicación. gracias. Vale, muchas gracias. No sé si alguien tenga algún comentario o en el chat tengamos algún comentario. Bueno, asumo que es claro para todos porque no manifiestan nada diferente. Listo. Entonces vamos a entrar como tal en la explicación de la temática. Como ya lo habíamos visto en la webconferencia inicial, el propósito de este curso es construir representaciones matemáticas y gráficas de sistemas dinámicos como herramienta para interpretar su comportamiento y anticipar su evolución, validando su precisión mediante el uso de software especializado. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a hacer o en lo que nosotros nos vamos a centrar es en este bloquecito que está acá señalado en línea interrumpida naranja que se llama planta. Este es el eje central de nosotros en este curso. Y en base a esa planta, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? A construir esas representaciones matemáticas y gráficas. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, vamos a dividirnos en unas representaciones matemáticas, que entre ellas tenemos el modelado en el dominio del tiempo por medio de ecuaciones diferenciales, modelado en el dominio de la frecuencia por medio de la función de transferencia y modelado en espacios de estados por medio de la representación de ecuaciones de espacios de estados. Ese es el eje principal de nosotros, o centrarnos en obtener esas representaciones matemáticas que más adelante las vamos a llevar a su forma gráfica. Entonces, básicamente, ¿qué es ese bloquecito? ¿Qué es esa planta? Entonces, la planta es el objeto que requiere una acción de control. Todo lo que nosotros queramos controlar o garantizar una forma de funcionar, eso va a ser nuestra planta. Puede ser un conjunto de elementos o piezas de una máquina que realizan una operación establecida. Entonces, puede ser un motor DC, puede ser un circuito de RLC, puede ser un tanque de almacenamiento de líquidos, una caldera, un horno de calentamiento, una torre de destilación, una banda transportadora. En sí, cualquier objeto que necesite una acción de control. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de los sistemas, entonces los sistemas son una agrupación de elementos que trabajan de manera conjunta y tiene un objetivo final, que es garantizar determinadas características en una variable de salida. Es decir, que yo necesito garantizar que un sistema siempre me funcione de X manera. Yo necesito que si es una banda transportadora, ¿qué es lo que yo requiero en mi banda transportadora? Que siempre esté funcionando y que adicional a que esté funcionando bien a una velocidad constante, a una velocidad que yo necesito de acuerdo al proceso o a los materiales que yo estoy transportando. Entonces, de acuerdo a eso, existen diferentes tipos de sistema. Una forma de clasificarlo es en lazo abierto y en lazo cerrado. Otra forma de clasificarlo es de acuerdo al número de entradas y salidas que tiene, para lo cual puede ser un sistema SISO, por sus siglas en inglés, de una salida, una entrada, o single input, single output. Y puede ser un sistema MIMO, que por sus siglas en inglés, pues múltiples entradas o múltiples salidas, que es dependiendo del tipo de sistema. En la parte inferior de esta diapositiva nosotros estamos observando un sistema de lazo abierto y un sistema de lazo cerrado. Entonces, al lado izquierdo tenemos el sistema de lazo abierto. Como ustedes lo pueden visualizar, la característica principal de un lazo abierto es que yo no tengo una señal o acción de retorno. Vengo con mi entrada UDT, ingreso al bloque amarillo que se llama controlador y él me genera una señal de control que ingresa a mi planta. Genera una acción y me genera una señal de salida que se llama YDT.
pero yo nunca estoy controlando ni el controlador ni la planta, simplemente está funcionando de manera constante, pero yo no le genero ninguna acción de control. A diferencia de la imagen que tenemos al lado derecho, que es el sistema de lazo cerrado. El lazo cerrado difiere porque tenemos un bloque de medición, que es un bloque de retorno, que se representa en color azul. Entonces, ese bloque de retorno, ese bloque de medición, lo que lleva es una señal de medida. Él lo que hace es verificar qué está generando a la salida de la planta y la lleva al controlador. ¿Cuál es la razón de llevar esa señal al controlador? Pues que el controlador pueda generar una acción para garantizar que la planta esté funcionando como yo necesito. Vamos a un ejemplo sencillo. Vámonos al control de temperatura de una incubadora. Yo necesito garantizar que la temperatura de mi incubadora sea siempre, un ejemplo, 20 grados centígrados. Entonces, ¿qué necesito hacer? Estar sensando. ¿Cuál es el bloque de medición? Ese sensor de temperatura. ¿Y el controlador qué va a hacer? Estoy sobre los 20 grados centígrados. Bien, sigamos manteniendo la temperatura a este punto. Pero si la temperatura está muy baja, ¿qué tendría que hacer? Generar una acción que garantice que esa temperatura se eleve y nuevamente vuelva a tener los 20 grados centígrados que yo necesito. Entonces, la diferencia grande entre un sistema de lazo abierto y un sistema de lazo cerrado es precisamente ese bloque de medición, que es el que se encarga de verificar qué me está dando mi sistema a la salida respecto a lo que yo necesito que haga. Entonces, un lazo o bucle de control es el sistema compuesto por un dispositivo de medición, el controlador, el elemento final de control y el propio proceso. Su objetivo básicamente es mantener el proceso que siempre esté funcionando de manera estable, independientemente de perturbaciones o desajustes que sucedan en su exterior. Ejemplos, pues la temperatura de un reactor, el caudal de entrada de un producto químico o el ejemplo que estamos hablando nosotros sencillo de la incubadora. Entonces, acá en la gráfica tenemos al costado izquierdo el diagrama de bloques de un sistema de lazo cerrado y al costado derecho un sistema ya como tal que se utiliza para el control de nivel de un tanque. Entonces tenemos una señal de entrada que es un líquido que llega a un tanque. Tenemos un transmisor de nivel LT que va conectado a un controlador y ese controlador va a un bloque transductor y el transductor ya se conecta a la válvula de aire para abrir o para cerrar. Entonces, dependiendo del bloque de medición, que en este caso es el transmisor de nivel del tanque, se genera la acción de abrir o de cerrar esa válvula. Entonces, eso es un lazo cerrado. Entonces, les hago la siguiente pregunta. ¿En su entorno diario se encuentran con sistemas físicos? ¿Ustedes qué opinan? En las actividades que ustedes a diario desarrollan, ¿se encuentran con sistemas físicos? Sí, señora. ¿Qué tipo de sistemas, Jason? Pues yo ahorita estoy trabajando en un comisionamiento de un equipo a biogás y estamos trabajando con un sistema de biogás y de gas natural. Ok, entonces ahí ya estamos hablando de un sistema físico. Puede que alguien me diga, no, yo creo que yo en mi trabajo yo no me encuentro con un sistema físico, yo trabajo en una oficina y un computador. En la oficina tengo aire acondicionado, pues el aire acondicionado ya es un sistema físico. ¿Listo? El hecho de que yo esté garantizando una temperatura o controlando una temperatura, ya eso lo hace un sistema físico. ¿Listo? Respecto a los ejemplos de sistema de lazo abierto y de lazo cerrado, pues ya eso sí se lo dejo a ustedes para que lo complementen con la actividad que van a desarrollar acá. ¿Listo? Ahora vamos a hablar del modelado. Entonces, el modelado es una forma de representación general de una entidad física o conceptual que describe, define, copia, predice, esquematiza o caracteriza la información que sobre ella se tiene en cuanto al comportamiento de procesos o sistemas. Entonces, básicamente, modelar es representar una entidad física de una manera conceptual que me permita entenderlo o que permita que cualquier persona lo pueda entender. Se puede representar de diferentes formas. Yo lo puedo representar por medio de ecuaciones, lo puedo representar por medio de bloques, lo puedo representar por medio de texto. Entonces, todos los sistemas pueden ser modelados o analizados a través de este tipo de representaciones. Lo que pasa es que pues acá hacemos énfasis en los modelos físicos
porque pues básicamente lo que nosotros encontramos para controlar son sistemas físicos. Entre ellos también están los procesos químicos, porque los procesos químicos pues funcionan a través de máquinas físicas o desarrolladas a base de principios físicos. Entonces, por eso el énfasis de nosotros es el modelado de sistemas dinámicos, pero básicamente es el modelado de sistemas físicos. Pero todo proceso económico, comportamiento financiero, evolución de enfermedades se puede modelar. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando empezamos la pandemia hace 6 años. Cuando empezamos la pandemia hace 6 años, nos decían como, nos mostraban en las noticias, perdón, unas gráficas que era como la proyección del comportamiento de la pandemia y que vamos a alcanzar el pico más alto sobre los meses de julio, agosto, septiembre, octubre del 2020. Nos decían, nos proyectaban cuándo íbamos a alcanzar el pico más alto de la pandemia. Entonces, básicamente eso era un modelado de un sistema haciendo un proceso de estimación de acuerdo al comportamiento que venía presentando de los contagios. Entonces, todos los sistemas se pueden modelar en realidad. Entonces, los sistemas dinámicos permiten explicar de forma, bueno, el modelado de los sistemas, ¿no? Explicar de forma matemática o de forma gráfica los comportamientos a partir de un intercambio de información que existe entre el exterior del sistema y su interior. Por lo tanto, es importante dos variables, la salida y la entrada. Siempre que ustedes encuentren un sistema a base de control o que vamos a controlar, debemos conocer cuál debe ser su salida y cuál es mi entrada. ¿Por qué? Porque con eso yo puedo trabajar con mi planta. Si yo no conozco esos dos parámetros, no estoy haciendo nada. Eso es lo que yo necesito siempre conocer para poder modelar un sistema, ya sea que lo conozca, lo vaya a modelar por medio de representación matemática, por principios físicos o porque lo vaya a hacer por identificación de sistemas. Entonces, ya para ello, ¿qué es la variable de entrada? La variable de entrada es aquella que es independiente de la salida, de cualquier otra variable y el proceso o la planta, pero que permite su manipulación con el fin de obtener unas variables de salida con características determinadas. Entonces, si mi sistema es un motor DC, mi variable de entrada, ¿qué va a ser? El sistema de alimentación que garantiza el movimiento de ese motor DC. En ese caso, ¿cuál sería? Una fuente DC o una batería o una pila, lo que conocemos comúnmente. ¿Listo? La variable de salida. La variable de salida, pues, es el resultado que me genera un proceso. Depende de las variables de entradas manejadas y de la dinámica de la planta. Ella sí depende de la dinámica de la planta, porque obviamente es la que voy a encontrar después de mi planta. Entonces, analizando el motor DC, la variable de salida puede ser la posición angular, la velocidad angular o incluso la aceleración angular con la cual se está moviendo ese motor. O incluso alguien puede decir, yo quiero es analizar el torque con el que se está generando ese movimiento circular. También puede ser una variable de salida. ¿Cómo podemos representar los sistemas? Lo podemos representar por medio de modelos matemáticos o por medio de modelos gráficos. En el primer caso, los modelos matemáticos se utilizan los principios físicos que rigen el comportamiento de cada sistema y la aplicación de los principios matemáticos. Por ejemplo, si ustedes encuentran existen memes que dicen que toda mi vida estudiando la ecuación de la función cuadrática y para qué me iba a servir. Se van a sorprender cuando lleguemos a la fase 3 porque allí la vamos a usar. Entonces aquí vamos a entender cómo para qué vi yo tanta matemática y por qué, por ejemplo, en el caso del programa de ingeniería electrónica vemos tanta matemática, porque aquí la vamos a requerir. Desde la operación de fraccionarios en adelante, pues aquí vamos a tener que utilizar esos principios matemáticos. Y en la parte del modelado gráfico, pues vamos a trabajar por medio de herramientas de software especializada que pues ya nos garantizan como un mejor modelado gráfico de los sistemas y pues que ya hoy en día, aparte de que nos permiten representar lo gráfico, pues nos entregan información y nos permiten simular su comportamiento. Entonces, en función de la ecuación que predice el sistema dinámico, se pueden generar sistemas lineales y sistemas no lineales. ¿Cuándo es un sistema lineal? Es aquellos en los que la expresión de la ecuación o la relación entre sus parámetros es lineal. Tenemos un ejemplo. X de t más 1 es igual a 3x de t. Mientras que el sistema no lineal son aquellos en los que la relación entre los parámetros de la ecuación no es lineal. Por ejemplo, tenemos el mismo ejemplo, x de t más 1, pero 3x de t elevado al cuadrado.
El hecho de que yo tenga x de t elevado al cuadrado ya hace que mi sistema no sea lineal. Cuando también tengo un caso lineal, cuando yo tengo el logaritmo natural, cuando tengo un logaritmo en base 10, cuando tengo una función trigonométrica, cuando tengo un exponencial como en este caso, cuando tengo un fraccional, si hubiera sido 3 sobre x de t, entonces ya eso es una fracción. Entonces, eso hace que mi sistema no vaya a tener un comportamiento lineal. Entonces, tratémonos de ir a nuestra trigonometría, álgebra, trigonometría y geometría analítica. Cuando ustedes graficaban la función seno, ya sé que es una onda, la que conocemos como la onda senoidal, listo, ya sé cómo es mi gráfica. Si voy a graficar una función x cuadrado, ya sé que es cóncava, que tengo como una especie de comportamiento tipo U. Entonces, por esa razón, deja de ser lineal. Lineal, ¿qué significa? Una línea recta. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo necesito. ¿Por qué cuando yo voy a trabajar modelado necesito que los sistemas sean lineales? Porque yo estoy trabajando el área bajo la curva. Pues ya cuando ustedes empiecen a entender eso, cuando me dicen, yo voy a trabajar el área bajo la curva, acuérdense cuando les hablaban en cálculo diferencial, que es una derivada, el área bajo la curva. Entonces, ya nos estamos haciendo ideas que cuando yo hablo de modelado en dominio del tiempo, de sistemas dinámicos, y me hablan de que tiene que ser lineal y que es el área bajo la curva, ok, voy a trabajar con ecuaciones diferenciales. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros acá. Entonces, ¿cómo puedo representar los modelos matemáticos? De estas tres formas. Matemáticamente yo lo puedo representar en el dominio del tiempo por medio de ecuaciones diferenciales, que ya lo vimos, que es el área bajo la curva. Por medio de la función de transferencia, que es llevarlo al dominio de la frecuencia, que eso lo vamos a ver en la fase 3. Y por medio de la representación de espacios de estados. La representación de espacios de estados es por medio de ecuaciones matriciales o vectoriales. Entonces, por allá volvemos a ver un poquito de álgebra lineal. Entonces, por eso les decía, aquí vamos a entender por qué vemos tanta matemática en ingeniería electrónica. Existen diferentes tipos de sistemas. Todos se pueden modelar, ya lo vimos. Y hablando de los sistemas físicos, pues obviamente no van a ser la excepción. Todos se pueden modelar. Entonces, cuando estamos hablando de los sistemas mecánicos, dice que los sistemas mecánicos se clasifican en mecánicos traslacionales y mecánicos rotacionales. Y se determinan utilizando la segunda ley de Newton. Entonces, recuerden por allá cuando vieron en física general la segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Que la aceleración en cualquier cuerpo rígido es directamente proporcional al desequilibrio de fuerzas que actúa sobre este e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Ok, pero ¿eso qué significa? Que si yo estoy hablando de sistemas traslacionales, lo encontramos en la ecuación del lado izquierdo, es igual que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el cuerpo en una dirección específica es igual a la masa de ese mismo cuerpo por la aceleración resultante en esa dirección. Eso me dice la segunda ley de Newton cuando estoy hablando de un sistema traslacional, es decir, que se mueven de manera horizontal o vertical. ¿Y cómo se analiza en un sistema rotacional? Que la sumatoria de torques que actúan alrededor de un eje dado es igual al momento de inercia alrededor de dicho eje por la aceleración angular. Eso sucede cuando estoy hablando con un sistema rotacional, es decir, que se mueven de manera circular. Así funciona. Entonces, hablando del primer caso, que es el sistema traslacional, que se mueven en X o Y, horizontal o vertical, entonces dice que el análisis se realiza con respecto a las fuerzas que actúan sobre la masa y si ves en este caso el ejemplo se tiene se tienen tres fuerzas. ¿Cuál es la recomendación? Hacer el análisis de fuerzas que tenemos en un cuerpo, en este caso pues está como en caída libre. Es una masa sostenida por un sistema resorte amortiguador suspendido del techo, un ejemplo. Dice que tiene tres fuerzas. El estímulo F de T, que es la señal de entrada, que yo la estoy ejerciendo en este caso, sobre la fuerza para garantizar que la quiero llevar hacia el piso. Primera fuerza. Dice que las fuerzas que ejercen el resorte y el amortiguador son las otras dos fuerzas. Entonces, ¿por qué van en sentido contrario cuando yo hago el diagrama de fuerzas? Porque ellas se van a oponer a que yo genere el movimiento hacia el piso. Yo quiero mover mi masa que está suspendida a través del resorte y el amortiguador y quiero llevarla hacia el piso. Ejerzo la fuerza para llevar mi masa hacia el piso, el resorte y el amortiguador me van a hacer la acción contraria. Ellos no quieren dejarla ir hacia el piso. Entonces, por eso se grafica de manera contraria cuando yo hago mi análisis de fuerza. Eso matemáticamente, ¿qué es igual? Recordemos lo que nos decía la ecuación. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Es decir, a la fuerza que yo ejerzo, F de T, menos la fuerza 1, que es la del resorte, menos la fuerza 2, que es la del amortiguador. Bueno, ¿qué es el acelerador?
Entonces, recordemos que matemáticamente, cuando ustedes vieron física general, vieron que cuando yo hablo de análisis de fuerzas, para el desplazamiento, en este caso de un cuerpo, la aceleración es la segunda derivada del desplazamiento. Entonces, bueno, la aceleración, ¿qué me dice? A mí me hablan que un carro va acelerado a 10, bueno, va a una velocidad de 10 metros por segundo desplazándose, ¿sí? Entonces, esa es mi velocidad. La aceleración es la derivada de la velocidad, por eso se habla que es la segunda derivada. Cuando nosotros reemplazamos esos datos, la aceleración es igual a la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. La fuerza 1 me dice que cuando yo le hago el análisis de fuerza a un resorte es igual a la constante K, que es la constante del resorte, por el desplazamiento que él me va a dejar hacer. Entonces, X por K. Y en el amortiguador es la constante de fricción por la velocidad con la que voy a hacer ese desplazamiento. La velocidad es la primera derivada de la posición con respecto al tiempo. Simplemente vengo y reemplazo acá los términos. Y acá lo único que hice fue despejar el término que tiene la segunda derivada. Pero finalmente acá lo que hago es ordenarlos. Dejar a un lado los términos que tienen X y al otro lado los términos que no tienen X. Me queda que es la masa por la segunda derivada del desplazamiento, más la constante de fricción por la primera derivada del desplazamiento, más la constante K del resorte por el desplazamiento, igual a F de T. Cuando yo estoy hablando de un sistema mecánico rotacional, vuelvo y aplico la segunda ley de Newton, pero pues acá yo ya estoy trabajando es con una velocidad angular del sistema, que por lo tanto debo tener en cuenta las ecuaciones que me establecía la velocidad angular cuando hacíamos análisis de velocidad angular. Acá la salida pues puede ser la velocidad angular, la posición angular o la aceleración del rotor. Entonces simplemente reemplazando la ecuación pues me queda que es J por la derivada del desplazamiento. Bueno, acá está omega de t, es la velocidad. Entonces, por la derivada de la velocidad, alguien lo pudo haber puesto como teta de t, que sería el desplazamiento. Menos tau de t, que es la fuerza con la que yo lo estoy moviendo, la señal de entrada, que sería el torque con el que yo lo estoy moviendo, menos la constante b por la velocidad. Entonces, simplemente lo mismo, dejamos a un lado los términos que están dependiendo de la señal de entrada y al otro lado lo que tendría que ser mi señal de salida, que en este caso sería la velocidad angular. Y cuando estamos hablando de los sistemas eléctricos, es importante tener en cuenta estas ecuaciones que se representan acá. Cuando nosotros hablamos de sistemas eléctricos, sabemos que podemos hablar de resistencias, bobinas y condensadores, que son como los elementos base de un sistema. Y es importante tener en cuenta cuando yo trabajo corriente en un condensador, cuando yo trabajo el voltaje en una bobina y cuando trabajo pues con una resistencia. Nosotros sabemos, ustedes lo vieron en análisis de circuitos y lo vieron en electromagnetismo, la resistencia no tiene polaridad y ella simplemente depende del voltaje y la corriente. Ella no tiene una acción que retarde o adelante una señal. Mientras que la bobina y el condensador, al ser almacenadores de energía, retardan o adelantan señal. Entonces, por esa razón, nos aparecen esas ecuaciones, que la corriente del condensador es igual a la capacitancia del condensador por la derivada del voltaje y que el voltaje de la bobina es igual a la inductancia por la derivada de la corriente. Entonces, son como los términos que me garantizan que ese sistema es dinámico. Recordemos lo que les decía ahorita, hablamos de linealizar un sistema. Cuando yo hablo de linealizar un sistema, estoy hablando de derivadas, ¿listo? Entonces, cuando yo estoy trabajando con un sistema eléctrico, ¿qué debo hacer o qué es lo que se recomienda? Primero, definir cuántas mallas y nodos tiene el circuito seleccionado. Determine qué variables de estado va a tener y eso lo determinan de acuerdo a cuántos condensadores o cuántas bobinas tiene. Y determinar, pues bueno, una vez que determine esas variables de estado, definir las ecuaciones diferenciales que corresponden. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo se haría, ¿listo? Tenemos los sistemas electromecánicos. Entonces, para el caso de los sistemas electromecánicos, dice que
combinan los sistemas mecánicos y los sistemas eléctricos. Por lo tanto, se debe analizar de las dos formas. Lo debo analizar de manera eléctrica y lo debo analizar de su manera mecánica. Entonces, para el análisis eléctrico, pues aplico las leyes de voltaje de Kirchhoff y hago sumatoria de voltajes en un circuito y reemplazo los elementos. Cuando yo estoy hablando del análisis mecánico, pues su comportamiento es el de un sistema mecánico rotacional, entonces vengo y traigo la segunda ley de Newton para un sistema rotacional y hago el análisis. ¿La diferencia cuál es? Que mientras en un sistema rotacional normal, la entrada es la señal del torque para mover el rotor, acá la señal la va a generar la energía con la cual yo alimento la armadura del rotor. Entonces, básicamente, esta E, que en el sistema eléctrico se convierte en la señal de salida, esa E viene siendo mi entrada en en el análisis mecánico. Entonces, ahí es donde se enlazan los dos sistemas, pero tengo que hacer el análisis de las dos maneras, inicialmente de manera separada, y de acá es donde yo los vengo a unir. Cuando yo estoy hablando de sistemas de nivel de caudal, también se hace un balance de masas, es decir, que acá la velocidad de acumulación de la masa es igual al flujo de la masa de entrada menos el flujo de la masa de salida. Entonces yo miro respecto a lo que me está entrando y lo que me está saliendo, qué le está quedando al tanque. De esa manera yo determino el nivel de un tanque. Entonces eso vengo y lo reemplazo acá en la ecuación y esta sería mi ecuación para el análisis del nivel de un líquido de un tanque. Entonces, para el modelado de cualquier sistema dinámico, hay que garantizar que un sistema sea invariante en el tiempo. Lo que les estaba diciendo ahorita, los que son variantes en el tiempo, que son por los que tienen funciones trigonométricas y demás, son los que nosotros no podemos utilizar. Si yo tengo un sistema así, tengo que linealizarlo primero, es decir, tengo que convertirlo en su forma que me permita analizarlo acá. Bueno, los sistemas LTI, que son los invariantes en el tiempo, están descritos por una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes. Ya vimos que tiene que ser lineal y ya entendimos por qué debe ser lineal. Siempre responden de igual forma ante el mismo estímulo y cumplen con el teorema de la superposición. El teorema de la superposición, pues es una pregunta que ustedes van a buscar más adelante cuando veamos la fase 3, allí vamos a entender esos teoremas. Que pues acá no los analizamos, sino los analizamos cuando hacemos el cambio al dominio de la frecuencia, ¿listo? Cuando yo tengo las ecuaciones diferenciales y yo ya he modelado mi sistema, los sistemas se pueden clasificar de acuerdo al orden que tenga esa ecuación diferencial. Entonces, existen de 4 tipos. Tenemos el primer tipo, que es sistema de orden cero. No presentan derivadas y hace relación a sistemas únicamente disipativos. Por ejemplo, una resistencia. Una resistencia en el análisis de voltaje o de corriente en una resistencia no tiene derivada, porque su ecuación, por ley de Ohm, no tiene derivadas. Entonces acá no habría problema. Segundo caso, sistemas de primer orden. Presentan una sola derivada y esa derivada es de orden 1 y es un término asociado a la misma hace relación a un elemento acumulador de energía. Entonces, hablando del sistema del circuito eléctrico, o tengo un condensador o tengo una bobina. Solo tengo uno de los dos elementos. Tercer caso, sistema de segundo orden. Presenta una derivada de orden 2, puede o no tener una derivada de primer orden en la ecuación y el sistema posee dos elementos acumuladores. En el caso que ustedes tienen en el anexo 1, tenemos un condensador y una bobina. Por lo tanto, tenemos dos elementos que acumulan energía. Eso significa que ese sistema es de segundo orden. Y el sistema de orden superior, sus derivadas son de orden igual o superior a 3. Entonces, acá hay unos ejemplos, que es lo mismo que veníamos hablando. Orden 0 no tengo derivada. Orden 1 tengo derivada de orden 1 y orden 2 tengo derivada de orden, o sea, de exponente a la 2. ¿Listo? Acá hay un ejemplo de un sistema eléctrico muy parecido al que ustedes tienen en este momento en el anexo 1, como para que sepan cómo tengan como ese soporte de cómo vamos a desarrollar ese ejercicio. Entonces tenemos un circuito muy parecido al que ustedes tienen. Unas condiciones importantes me dicen: el sistema tiene dos elementos almacenadores de energía que representan las variables cambiantes en el dominio del tiempo. Tengo un condensador y tengo una bobina. Entonces recordemos por acá la ecuación que teníamos. Si usted tiene un condensador, debe quedar en términos de derivada del voltaje del condensador.
Si usted tiene una bobina, debe quedar en términos de la corriente de la bobina, que son los términos que van dentro de la derivada. Entonces, bueno, ya sé que debe quedar en términos del voltaje del condensador y en términos de la corriente de la bobina. Ya sé que es un sistema de orden 2 porque tengo dos elementos almacenadores de energía. Mis variables, ¿cuáles van a ser? Voltaje del condensador y corriente de la bobina. Y empieza a hacer el análisis. ¿Cuántas mallas tiene ese circuito? Tenemos 2 mallas. ¿Cuántos nodos tiene diferente al nodo de tierra? Tenemos un nodo, que es el nodo A. Y empezamos a hacer el análisis. ¿Cómo hago el análisis? Por leyes de voltajes de Kirchhoff voy a trabajar por mallas. Entonces, vámonos a la malla 1. La malla 1 está contemplada por, se constituye de voltaje de la fuente, la resistencia 1, la bobina 1 y el condensador 1. Entonces, sumatoria de voltajes que entran a un circuito es igual a sumatoria de voltajes que salen de él. Entonces, voltaje que entra a la fuente, voltajes que salen, lo que se distribuye en cada uno de los elementos. Entonces, voltaje sobre la resistencia 1, más voltaje del condensador, más voltaje en la bobina. Y empiezo a reemplazar. Bueno, ¿qué es el voltaje en la resistencia 1? Por ley de Ohm, sé que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. ¿Pero qué es la corriente R1? En serie la resistencia 1 tengo la bobina L1. Dos elementos en serie, volvamos a análisis de circuitos. Bueno, dos elementos conectados en serie me dice que la corriente es la misma. Entonces, la corriente que circula por la bobina es la misma corriente que va a circular por la resistencia. Entonces, hago la igualación y vengo y reemplazo. ¿Cuánto vale R1? Que 6 ohmios. Entonces, 6 veces la corriente de la bobina. Ya hallé mi primer término. ¿Qué es la bobina? El voltaje de la bobina. Acuérdese que la ecuación le decía que el voltaje de la bobina es igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. ¿Cuánto vale la inductancia? 5 henrios. Entonces, 5 por la derivada de la corriente. Y vengo y reemplazo nuevamente los términos en la ecuación. B1 es igual a 6IL más BC más 5 derivada de la corriente de la bobina. Ya los tengo en términos de lo que necesito. ¿Qué necesito? Que sea en términos del voltaje del condensador y la corriente de la bobina. Bueno, ya tengo una ecuación. ¿Qué tengo que hacer? Despejo la bobina. Entonces, los elementos, todos los términos pasan al otro lado a restar y el 5 que lo estaba multiplicando pasa a dividir cada uno de los términos del otro lado al igual. Y esta es mi primera ecuación. Ya tengo mi primera ecuación diferencial. Ahora voy a trabajar con la malla 2. La malla 2 está compuesta por el condensador C1 y la resistencia R2. Entonces, en la malla 2 están en paralelo, pues el voltaje del condensador es el mismo voltaje de la resistencia 2. ¿Cuál es el voltaje de la resistencia 2? Por ley de Ohm, que me dice la corriente que circula por ella es igual, el voltaje es igual a la corriente que circula por ella por el valor de la resistencia 2. Pero ¿a qué es igual la corriente de la resistencia 2? Bueno, acuérdese que las leyes de corriente de Kirchhoff le dice que la sumatoria de corrientes que entran a un nodo es igual a sumatoria de corrientes que salen. Entonces, ¿qué corriente entra? Entra la corriente de la bobina, entra al nodo A. ¿Y qué corriente sale? Sale la corriente que va por el condensador y la corriente que va por la resistencia, que es IL es igual a IC más IR2. Pero necesito saber qué es IR2, despejo, me queda IL menos IC. ¿Pero qué es IC? Bueno, IC, recuerde que la ecuación le decía que es la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Vengo y la reemplazo. Entonces me decía que el condensador vale 95 farads. Entonces 95 por la derivada del voltaje del condensador. Ahora lo reemplazo en la ecuación de voltaje de la resistencia, que la resistencia vale 2. Entonces 2IL menos 95 por 2, 190. Y ese es el valor del voltaje del condensador, porque están en paralelo. Entonces el voltaje del condensador es igual a 2 veces IL menos 190 DC. Y lo mismo, despejo cuánto vale la derivada. En la derivada me queda 2 sobre 190 IL menos 1 sobre 190 BC. Y de esta manera determiné las dos ecuaciones diferenciales. Analizándolo como analizaba mis circuitos cuando había análisis de circuitos y aplicando lo que allí me enseñaron. Ley de Ohm, leyes de voltajes y leyes de corrientes de Kirchhoff. Y obtengo las dos ecuaciones matemáticas que representan ese circuito en el dominio del tiempo. ¿Para qué también me sirve obtener esas ecuaciones? Yo lo puedo representar por medios de espacios de estados. Entonces, la tendencia moderna es a que los sistemas sean más complejos. ¿Qué significa que sean más complejos? Que hagan varias acciones al mismo tiempo. Y para poder garantizar que un sistema haga varias acciones al mismo tiempo, significa que no son SISO de una sola entrada y una sola salida, sino que son MIMO, múltiples entradas y múltiples salidas. Entonces, a veces analizarlos
matemáticamente el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia es tedioso, para eso aparecen los espacios de estados, que es una forma de representar el dominio del tiempo, pero de una manera matricial, que es más sencilla. Para eso, pues yo necesito determinar qué es un estado, qué es una variable de estado y qué es un vector de estado. Entonces, el estado es el conjunto más pequeño de variables que determinan el funcionamiento de un sistema cuando se conocen esas variables en un tiempo inicial. Entonces, es el cambio más mínimo que va a tener un sistema. La variable de estado, pues son las que representan el estado dinámico del sistema. Pueden ser o no magnitudes físicas si se representan de forma matricial, perdón. Y el vector es una forma con n variables de estado que determina la forma única para representar los sistemas o las ecuaciones diferenciales. Acá abajo en color naranja ustedes encuentran estas dos ecuaciones y son las formas de representar las ecuaciones de estado. Pero ¿qué es A, qué es B, qué es C y qué es D? Esta X puntico es una derivada. La forma de representar una derivada puede ser derivada de X o X punto. Eso significa una derivada. Y Y, pues son las salidas. Entonces, ¿pero qué es cada una de esas letras A, B, C o D? Entonces, acá vamos a entender qué es cada una de ellas. Entonces, la derivada de X es la ecuación de estado del sistema y la Y es la ecuación de salida de mi sistema. A representa la matriz dinámica o matriz de estado, es decir, el comportamiento de mi sistema o la planta. B es la matriz de control o matriz de entrada, que es lo que me va a garantizar mi funcionamiento de la planta. C es la matriz de lectura o matriz de salida, lo que está entregando mi sistema. Y D es la matriz de paso o matriz de transmisión directa. Esta señal de entrada en D es básicamente cuando nosotros tenemos perturbaciones, que normalmente cuando nosotros estamos haciendo un modelado de un sistema, las perturbaciones no las tenemos en cuenta, sino únicamente cuando vamos a hacer el control directamente. Esta es la forma de representarlo matricial. Entonces, en la parte de arriba tenemos la ecuación base, que dice que x de t es igual a x más ax de t más bu de t. Y es su forma de representarlo por medio de matriz y vector. En el ejemplo que venimos trayendo, entonces x1 de t puede ser la derivada del voltaje del condensador. x2 de t puede ser la derivada de la corriente de la bobina. Por lo tanto, el orden que usted garantice acá es el mismo orden que vamos a representar acá. Yo no puedo decir que acá pongo la derivada del voltaje del condensador y acá pongo de primera la corriente de la bobina. No, porque para eso usted tiene un orden, x1 y x2. Siempre ese orden debe ser primordial. Y lo mismo con C, siempre el orden debe ser primordial. Entonces, siguiendo el ejemplo que nosotros veníamos trayendo, obtuvimos estas dos ecuaciones diferenciales. Una derivada de la del voltaje del condensador y una derivada de la corriente de la bobina. La salida me dijeron que era el voltaje del condensador. La entrada era la fuente B1. Entonces, ¿cómo representamos nosotros eso en los espacios de estados? Esa es como una forma, un ejemplo que yo les utilizo de manera gráfica para que me lo entiendan más fácil acá y es por medio de colores. Acomodo la ecuación en el centro. Tengo dos ecuaciones diferenciales. Una en la parte superior, otra en la parte inferior. De tal manera que lo que yo llame X1 lo ubico arriba, lo que llame X2 lo ubico abajo. Esto garantiza que los términos que yo tome de X1 van en el primer renglón de mi matriz. Lo que yo tome de X2 va en el segundo renglón de mi matriz. Es como para que podamos entender el orden que llevamos en la representación. Entonces, en color azul voy a representar todo lo que es X1. X1 yo dije que era el voltaje del condensador. Entonces, ¿qué término está acompañando el voltaje del condensador que iría en el primer renglón de mi matriz? ¿Qué término está multiplicando el voltaje del condensador? ¿Me están escuchando? Hola, sí. Ok, ¿qué término iría entonces ahí en ese primer dato? 1/190. Menos 1 sobre 190. Acá no le deben quitar los signos, ¿listo? Es importante que los signos, ay, perdón, me pasé a donde no era. Es importante que los signos no los estemos quitando, ¿listo? Entonces es menos 1 sobre 190.
En el segundo espacio de mi primer renglón iría el que multiplica el segundo término, que es la corriente de la bobina. En ese caso, ¿qué número iría? Ay, 2/190. Resulta que en el siguiente término, que sería el vector B, sería la entrada, pero yo no tengo entrada en mi ecuación. ¿Qué pongo ahí en ese caso? En ese caso es como si yo tuviera no aparece ningún término ahí, entonces yo pongo el 0, que ya sé que si no aparece nada es porque está multiplicado por 0. Entonces ahí lo reemplazo con un 0. Ya utilicé todo lo de la primera ecuación, entonces ya me voy al segundo renglón y el segundo renglón lo diligencio con la ecuación que está por debajo. Entonces con x2. Entonces ahora el término que multiplica el voltaje del condensador en la segunda ecuación. En ese caso sería -1/5. ¿Listo? Toca llevarlo con el signo. Ahora el valor que multiplica la corriente de la bobina. En ese caso sería -6/5. Y acá, en el vector B, iría la señal de entrada. Esta ecuación sí está multiplicada por la señal de entrada, que sería 1/5. Y esta es la ecuación de estado de mi sistema. La forma de representarlo. Ahora vamos con la salida. La salida, entonces yo le ordeno los mismos tres términos que serían voltaje del condensador, corriente de la bobina y señal de entrada. A mí me dijeron, su señal de salida es el voltaje del condensador. No me dijeron voltaje del condensador más corriente de la bobina, me dijeron voltaje del condensador. Entonces, por eso acá me aparece un 1. Necesito que la señal de salida sea el voltaje del condensador. No depende de la corriente de la bobina, va multiplicado por 0 y no tengo señal de entrada. Entonces, por esa razón aquí aparece un 1, un 0 y otro 0. ¿Listo? Porque me dijeron que su señal de entrada es el voltaje del condensador. Alguien me pudo haber dicho, perdón, su señal de salida. Alguien me pudo haber dicho, su señal de salida es 2 veces el voltaje del condensador. En vez de 1, iría un 2. Alguien me pudo haber dicho, es 1/2 del voltaje del condensador más 2 veces la corriente de la bobina. Entonces iría 1/2 y 2, ¿sí? Dependiendo de lo que a mí me digan que es mi señal de salida. Y por eso lo represento de esta manera. Y esa es la forma de representar por medio de espacios de estados lo que primero analizamos como corriente de la bobina. ¿Listo? Entonces, básicamente ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer acá en la guía, pero para el sistema que ustedes tienen en el anexo 1. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta, Elkin, German, Jaime, Argiro o Jason, que son los que se encuentran presentes en la web. Profe, qué pena, más que todo es como usted decía que era colaborativo todo o unos puntos eran individuales y otros colaborativos. No, la idea es que es colaborativo, que ustedes lo vayan construyendo como grupo. Hay unos grupos que está la persona sola, hay unos grupos donde hay 2 participantes o 3 participantes. ¿Qué les recomiendo yo? Se los digo porque pues llevo mucho tiempo acompañando este curso. La actividad final es una prueba objetiva cerrada. ¿Qué les recomiendo? Todos hagan el desarrollo, todos aporten y ya simplemente organicen el documento que van a entregar, porque la prueba objetiva cerrada pues es individual, entonces sí es bueno que todos estén desarrollando los ejercicios, porque pues van a necesitar saber cómo se desarrolla, porque la prueba tiene preguntas y tiene ejercicios, entonces para que sepan cómo se hace. Ok, Eh, profe, gracias. gracias, Jason. German. Buenas noches, profesora. Sí tengo una inquietud en cuanto al tema que es colaborativo, Ujú. porque en mi grupo solamente habemos 2 estudiantes, es decir, que el desarrollo lo hacemos entre los 2 nada más. Sí, sí, German. Listo, profesora, era eso nada más. Vale, German. Argiro, ¿ibas a comentar algo ahorita? es que queda como tan claro. De igual forma, pues me imagino que podemos por aquí prestarla por Teams o algo, pues a medida que pues, vaya surgiendo, pues por ahí como dudas en el desarrollo, pues. Claro, claro que sí. Igual ustedes pueden hacer los aportes en el foro. Yo estoy pendiente
de revisarles por ahí los aportes que vayan haciendo, comentarles cómo van. Sin embargo, pues también tienen el grupo de Teams o me pueden escribir a mí a través de Teams en el personal. Cualquiera, yo les estoy pendiente igual. Desde que tenga la disponibilidad, yo les estoy respondiendo allí. Entonces, cualquier duda que vaya surgiendo, pues sí, no duden en preguntar para que pues nos vaya quedando claro el tema. ¿Listo? Ahorita les comparto la grabación y el documento que utilicé para la presentación. También se los comparto al foro, al Teams y al correo interno de la web. Si no hay más preguntas, entonces daríamos por finalizar nuestro encuentro y gracias a ustedes por su participación, por la disposición de este espacio para el encuentro de nosotros. Entonces ahorita les estaré compartiendo al foro la grabación y el documento, ¿listo? Entonces que tengan una excelente noche y éxitos en el desarrollo de esta actividad, chicos. Que estén muy bien. Gracias.